El 5 de julio de 2026, con el Estadio Ciudad de México casi vacío, un hombre de 40 años bajó al césped con los ojos llenos de lágrimas. Se quitó los tacos. Los sostuvo un momento. Acarició el pasto. Y salió de la cancha por última vez. Ese hombre no había jugado ese partido. Había visto desde el banco cómo México perdía 3-2 ante Inglaterra y quedaba eliminado en octavos de final. Desde la banca, comenzó a llorar sin poder contenerse antes incluso del pitazo final. Y sin embargo, o quizás precisamente por eso, esa imagen fue la que circuló en todas las redes sociales de México en las horas siguientes. No las del portero titular que había jugado los 90 minutos. Las de Guillermo Memo Ochoa, que lloraba en el banco en su último mundial. 10 días antes, cuando ingresó al campo en el minuto 78 ante República Checa, el Estadio Ciudad de México explotó con una ovación que paró el partido. Ochoa recibió el brazalete de capitán y se convirtió en el único jugador en la historia del fútbol en disputar 6 Copas del Mundo consecutivas. El mismo hombre. El mismo torneo. 2 imágenes que resumen 20 años de una historia que México nunca terminó de saber cómo contar. Si buscas a Memo Ochoa en los archivos de la prensa mexicana de los últimos 20 años, lo que encuentras no es la historia de un ídolo. Es la historia de un debate. Durante 2 décadas, cada vez que México perdía un partido importante, el nombre que aparecía en los titulares era el de Ochoa. Que si era suficientemente bueno para un equipo de nivel. Que si había llegadores mejores. Que si el Tri necesitaba renovar la portería. Que si Memo era el problema o la solución. Que si el siguiente mundial debía tener otro titular. La crítica no siempre era irracional. En 2026, Javier Aguirre eligió al Tala Rangel como titular, relegando a Ochoa al banco en su propio país, en su último mundial. El cuerpo técnico tomó una decisión técnica sobre quién era mejor para ese momento, y no fue Ochoa. Eso es parte de la historia. Pero aquí está el engaño que el debate mexicano sobre Ochoa nunca pudo resolver. Mientras México discutía si Memo era suficiente, Memo acumulaba récords que ningún otro jugador en la historia del fútbol mundial había acumulado. Y hay un mecanismo muy específico por el que la crítica constante coexistió con una carrera que la historia tardará décadas en volver a ver. Guillermo Ochoa nació el 13 de julio de 1985 en Guadalajara, Jalisco. Inició su carrera profesional en el Club América en 2003, donde permaneció durante 8 años, ganando el Clausura 2005, el Trofeo de Campeones 2005 y la Copa de Campeones de la CONCACAF en 2006, además de ganar el premio al mejor portero de la Liga MX en 2 ocasiones. Era un portero diferente para su época en México. No el tipo de guardameta clásico latinoamericano que dominaba el área con salidas contundentes y voz de mando. Era ágil, reflejo rápido, con una capacidad para el mano a mano que los delanteros rivales notaban desde los primeros minutos. Cuando el América lo puso en el arco, los entrenadores rivales empezaron a preparar a sus delanteros de otra manera. En 2004, a los 19 años, ya era parte de la selección mexicana para los Juegos Olímpicos de Atenas. Su entrenador de porteros, Alberto Aguilar, lo describió así años después: algo que ha caracterizado a Memo es su personalidad. Memo Ochoa es portero de mundiales. Portero de mundiales. Esa frase, dicha en 2004, antes de que hubiera jugado ninguno, resultó ser la descripción más precisa que nadie hizo sobre Guillermo Ochoa en toda su carrera. En 2006 fue convocado para Alemania. Tenía 21 años. Se quedó en el banco toda la competición detrás del titular Oswaldo Sánchez, pero la convocatoria era ya el primer capítulo de algo que nadie podía imaginar todavía. En 2010, en Sudáfrica, mismo rol. El banco. El aprendizaje. La observación de cómo se comporta un portero en los momentos más exigentes del mundo. Y entonces llegó Brasil 2014. El 17 de junio de 2014, en el Estadio Castelao de Fortaleza, México enfrentó a Brasil. El anfitrión del torneo. El favorito de la competición. El equipo que tenía a Neymar, a Oscar, a David Luiz, a Hulk. Y durante 90 minutos, Memo Ochoa los detuvo a todos. 6 atajadas que la FIFA clasificó entre las mejores del torneo. Una al propio Neymar en el segundo tiempo que el mundo entero vio repetir en cámara lenta durante días. El partido terminó 0-0 y México avanzó a los octavos de final. La prensa internacional,
que hasta ese momento nunca había escrito el nombre de Ochoa en sus portadas, dedicó sus titulares del día siguiente a un portero mexicano. Pero aquí está el engaño que el debate mexicano sobre Ochoa nunca pudo ver claramente. Esa noche en Fortaleza no fue un accidente. No fue el resultado de un día perfecto que ocurre una vez en la vida. Fue el resultado de 8 años de construcción metódica, 2 mundiales en el banco aprendiendo, años en la Liga MX y en Europa consolidando los reflejos, una disciplina de trabajo que los que lo criticaban desde afuera nunca tuvieron acceso a ver. El mecanismo que hace a Ochoa diferente no es el talento bruto. Es la combinación de talento y durabilidad. Hay porteros en el mundo con mejores reflejos que Ochoa en determinados momentos de sus carreras. No hay ninguno que haya sostenido ese nivel durante 6 ciclos mundialistas. En Rusia 2018, detuvo un penal a Luka Modric, el que ese mismo año ganaría el Balón de Oro, en la victoria 1-0 de México sobre Croacia. En Qatar 2022, a los 37 años, fue el titular indiscutido del Tri y mantuvo la portería a 0 en la fase de grupos. Y al mismo tiempo, con la selección en Copa Oro, ganaba su quinto, su sexto título de ese torneo, el récord histórico del torneo, que comparte únicamente con el uruguayo Ángel Romano, quien ganó 6 Copas América entre 1916 y 1926. 6 Copas Ouro. El récord de la historia del torneo. Compartido solo con un jugador que lo hizo hace 100 años. Y aún así, el debate en México seguía siendo si Memo Ochoa era suficientemente bueno. Eso revela algo sobre el debate, no sobre Ochoa. El debate sobre Ochoa nunca fue racional. Fue emocional. Fue la expresión de la expectativa que México tiene sobre su selección, la expectativa de que con el portero correcto, con el delantero correcto, con el entrenador correcto, el quinto partido finalmente llegaría. Y Ochoa, que era el portero de 4 mundiales consecutivos, cargó esa expectativa como si fuera su responsabilidad personal resolverla. No lo era. Pero él la cargó igual. La FIFA le entregó el Legacy Patch durante el partido México-República Checa, un parche bordado en el uniforme que distingue a quienes han disputado al menos un torneo mundialista. La entrega no estuvo exenta de dudas, circuló la versión de que no lo recibiría porque, pese a figurar en 6 convocatorias, solo tuvo minutos en 4 mundiales. La FIFA resolvió a su favor y lo colocó junto a Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Luka Modric y Manuel Neuer como portadores del reconocimiento. Fue el único portero mexicano en recibirlo. Eso es lo que la FIFA decidió. Que Memo Ochoa pertenece a la lista que incluye a Messi, Ronaldo, Modric y Neuer. Y sin embargo, la forma en que México vivió los últimos años de Ochoa fue la de alguien cuya silla estaba siendo disputada constantemente. Aguirre eligió al Tala Rangel como titular del Mundial 2026. Una decisión técnica legítima. Pero Ochoa no se fue. No pidió la baja. No generó conflicto interno. Aceptó el rol de suplente en su propio país, en su último mundial, y cuando lo llamaron para entrar 13 minutos ante República Checa, 13 minutos en el Azteca a los 40 años, lo hizo como si fuera el partido más importante de su vida. Porque para él, lo era. Con el Azteca casi desierto después del partido contra Inglaterra, Ochoa acarició el pasto, se retiró los zapatos y lloró antes de abandonar la cancha que marcó gran parte de su carrera. No hubo discurso. No hubo conferencia de prensa preparada. No hubo el tipo de despedida que las estrellas del fútbol europeo organizan con meses de antelación. Hubo un hombre de 40 años que se quitó los tacos en un estadio vacío y lloró. Días después, confirmó su retiro completo del fútbol profesional. No solo de la selección. Del fútbol. 22 años de carrera. 6 Copas del Mundo. 6 Copas Ouro. Centenares de partidas en 4 países. Y el final fue ese, un estadio vacío, unos tacos en la mano, el pasto del Azteca bajo los pies. Hay algo que el fútbol mexicano necesita procesar sobre los 20 años de Guillermo Ochoa, y que el ruido del debate nunca le dejó procesar en tiempo real. El debate sobre si Memo era suficiente existió porque México quería más de lo que el fútbol le daba. Quería cuartos de final. Quería semifinales. Quería ganar un mundial. Y cuando eso no llegaba, el debate necesitaba un lugar donde depositarse, y el portero es el lugar más fácil, porque cada gol que entra es visible y atribuible. Pero los datos cuentan otra historia. 6 Copas del Mundo.
Un récord que comparte con Messi y Ronaldo, y que él alcanzó primero. 6 Copas Ouro, el récord absoluto de la historia del torneo. Las 6 atajadas de Brasil 2014 que el mundo entero todavía recuerda. La atajada a Modric en 2018. La portería a cero en la fase de grupos de Qatar 2022. Eso no es la carrera de un portero que generó debate. Es la carrera del mejor portero que México ha producido en su historia, y probablemente uno de los mejores porteros latinoamericanos de todos los tiempos. La próxima vez que un aficionado te diga que el Tri necesitaba otro portero, que con otro guardameta México habría llegado más lejos, pregúntale qué portero mexicano en la historia tiene 6 mundiales, 6 Copas Ouro y las atajadas de Brasil 2014. Porque si ese portero existe, nadie lo ha encontrado todavía. La pregunta que te dejo en los comentarios es esta: ¿crees que México trató bien a Guillermo Ochoa durante los 20 años en que fue su portero? ¿O el debate permanente fue la forma en que México expresó una expectativa que ningún jugador individual podía cumplir, y que Ochoa pagó más que nadie? Porque si la respuesta es la segunda, entonces México le debe algo a Memo Ochoa que los títulos de Copa Ouro y los récords mundialistas no terminan de saldar. Comparte este video con alguien que vivió los 20 años del debate sobre Memo Ochoa. Porque nosotros, los que lo criticamos en algún momento y lo vimos llorar en el Azteca vacío, somos los que más necesitamos entender lo que perdimos el día que él se quitó los tacos. Hasta la próxima.